Damos inicio ahora sí a InnovaTalk 2019. Y nuestro primer conferencista invitado es Javier Santoro. Javier es director de desarrollo de negocios en Kruger Corporation, empresa líder en transformación digital para organizaciones mediante el uso de tecnologías disruptivas. Tiene habilidad en identificar nuevas oportunidades de ventas e impulsar el crecimiento en negocios, incorporar nuevos clientes y desarrollar nuevos productos en coordinación con innovación y desarrollo. Fuerte los aplausos para Javier Santoro. En todo caso, muchas gracias a Natalie, muchas gracias a InnovaTalk por habernos invitado. Tenemos una media hora, tal vez unos 20 minutos para si quieren también tener un espacio para preguntas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Sí? Y como estaba diciéndole a alguien hace un momento, en este tipo de conferencias los que empezamos y los que terminamos son los que tenemos el mayor reto, porque ahorita yo tengo que cumplir con sus expectativas y el que termine va a tener que superar el esfuerzo de haber estado 4 horas escuchándonos. Así que espero que valga la pena. Bien, vamos a hablar de transformación digital. Okay, pero ¿qué vamos a empezar? Justamente tratando de aclarar qué es este famoso término. Los últimos años, yo te diría 2, 3, 4 años, hemos hablado muchísimo o hemos escuchado muchísimo sobre Customer Journey. Todo el mundo nos habla de omnicanalidad, de Customer Experience, de transformación digital, evidentemente, de innovación, pero hasta un punto de que realmente ya no tenemos claro qué es cada cosa. ¿Sí? Me vienen a vender un laptop y me dicen que por el laptop voy a mejorar el Customer Experience, voy a ser más innovador, me venden un disco, es decir, todo el mundo te vende estos conceptos. Al punto de que, y lo estoy percibiendo no solamente aquí en Ecuador, sino también fuera de Ecuador, porque mi ámbito de acción es buena parte de Latinoamérica, yo siento que el mercado está llegando a un punto de que, primero, ya no entiende de qué estamos hablando, y segundo, percibo yo que estamos llegando a una etapa de cansancio o una etapa de desilusión, donde todo el mundo dice, oye, llevo años escuchando de esto, pero no veo ningún resultado concreto. ¿Sí? O, oye, mira, viene un proveedor de hardware y me dice que me ayuda a transformar digitalmente, viene uno de software, me dice lo mismo, viene un consultor y me dice lo mismo, y finalmente no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en esta charla? Realmente son 3, probablemente sean 2, porque Javier ya me ayudó con uno de ellos, no sé dónde está Javier. Pero son 3 objetivos que tengo yo. Primero, decirles primero que los conceptos son totalmente válidos, y no solamente que son válidos, sino son urgentes de adoptar. Segundo, aclarar qué son todos estos términos y cómo se relacionan entre sí, porque eso es importante. O sea, no son términos que trabajan de forma aislada, sino que se forman en un único conjunto que vamos a tratar de explicar. Y 3, dar ciertos lineamientos prácticos de cómo empezar un proceso de transformación, porque muchas veces eso es lo que nos pasa. Estamos escuchando tanto sobre estos términos que simplemente no sabemos qué hacer. Y hay tanta información que nos está llevando a la parálisis. Entonces, por aquí había una frase de Natalie que a mí me encantó, que dice, aquí en Guayaquil hacemos que las cosas pasen. Y efectivamente nuestra posición es, hay que empezar a caminar o nadar. ¿Cómo se aprende nadando? O sea, ¿cómo se aprende a nadar? Nadando, no hay otra forma. La transformación digital es una cosa muy similar. Tenemos que empezar de alguna manera. Entonces, darles algunos criterios prácticos en base a la experiencia. José, el siguiente expositor, nos va a dar experiencias mucho más concretas, pero sí algo que les permita, como dicen los gringos, algo de food for thought. Es decir, pensar sobre esto y cómo puedo yo empezar. Empecemos definiendo qué no es transformación digital. Estos son ejemplos reales. No sé si esto tenga... Ok, más fácil. Fíjense, esto es un caso real de un banco en Perú que se gastó 7 cifras en montar un chat. ¿Sí? Fíjense, no sé si se alcanza a ver, pero básicamente, entonces, en el chatbot viene un usuario que le dice al banco, oiga, por favor, señores banco, ya no me envíen más ofertas push. No quiero saber de ustedes, no quiero comprar nada. ¿Y qué es lo que le contesta el chatbot? Dice, nuestro horario de atención en Facebook, porque está a través de Facebook, es de 9 de la mañana a 9 de la noche y por favor, llame a este número telefónico que alguien le va a contestar. Entonces el banco se gastó $1 millón o un poco más en un chatbot. ¿Y cuál creen que fue la experiencia del usuario con esto? Pésima. Pésima.
No hubo una buena experiencia. ¿Tú qué estás esperando? Que alguien te conteste. Por Dios, por último, ten atrás una persona, un ser humano que te conteste 7x24, porque esa es la expectativa que has creado con un chatbot. Entonces, esto no es transformación digital. ¿Sí? ¿Qué es lo que has hecho? Básicamente te has enfocado en un punto de contacto, te gastaste un montón de plata que no sirve para nada. No solamente que no sirve para nada, sino que probablemente la experiencia del cliente ha sido tan mala que no quiera seguir tratando con el banco. Este otro ejemplo es buenísimo. Esta foto me la envió el presidente del grupo financiero más grande de Bolivia, que es el Grupo Mercantil Santa Cruz. Y este es un cajero o algo así, que se lo encontró en Barcelona. Él estaba visitando Barcelona de vacaciones y me dice, Javier, mira lo que encontré. ¿Sí? Estamos hablando del presidente del grupo financiero más grande de Bolivia, ¿de acuerdo? Y me dice, no lo usé, me dio miedo. Fíjense, tiene, ¿cuántas pantallas? Creo que tiene 2 pantallas, 5 slots, 2 teclados. Por Dios. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Se fue a un cajero normalito, sacó su dinero y luego le tomó una foto para mostrarme y decir, mira, eso es una cosa que no voy a hacer. O sea, esto de acá tampoco es transformación digital. El poner cada vez más funcionalidad en un medio digital no necesariamente estás transformando. Probablemente estás creando confusión y definitivamente, por lo menos en nuestra región, probablemente estés espantando a tus clientes. Entonces, esto no es transformación digital. Transformar digitalmente no es simplemente tirar la tecnología a diferentes puntos de contacto. ¿Qué es? Entonces, empecemos por algo. Y aquí es donde me ayudó Javier. Creo que Javier dejó bastante claro que una cosa sí es cierta. Y estamos en una etapa donde efectivamente hay fuerzas que están siendo sumamente disruptivas. ¿Sí? Y esto no es una declaración. No es una declaración. ¿Sí? Y no es una cosa que solamente esté afectando a los millennials, porque muchas veces dicen, no, es que tienes que prepararte para los millennials. Mentira. Díganme ustedes, a mí me gusta decir, yo soy un millennial vintage, ¿no es cierto? ¿A quién de nosotros, a ver, quién disfruta de ir al banco a hacer una cola de 20 minutos para cambiar un cheque? Nadie, ¿no es cierto? Y no necesariamente somos millennials. Entonces, esto no es un tema de millennials. Realmente, los temas de movilidad, todo el tema de redes sociales, información en tiempo real, han cambiado la forma en que nos conectamos, nos comunicamos y descubrimos información. Y no solamente eso, sino que han cambiado las expectativas que tenemos acerca de cómo interactuar con nuestros proveedores. Yo espero de poder comprar cualquier cosa en línea. Yo no quiero ya ir a ninguna parte. Eso no excluye a que yo quiera ir eventualmente, ya sabiendo qué es lo que quiero comprar, para coger, tocarlo, olerlo, etc. Pero esas expectativas las tenemos ya todos nosotros, ¿sí o no? ¿Cierto, no? O sea, mira, la única persona que yo no conozco que todavía le gusta ir al banco es probablemente a mi mamá, que tiene 84 años. Pero mi suegra, que tiene 75, oye, la man está con WhatsApp, stickers y toda la vaina. O sea, es una transformación que toca no solamente a millennials, toca a todos o la mayoría de los estratos de la sociedad. Y no hablemos a los chicos de 20 o 30 para abajo, ¿sí? Donde ellos están ya con un chip, eso sí, completamente cambiado. Les doy un ejemplo. Estaba el otro día con una empresa industrial acá que me decía, Javier, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Es que ella tiene, o la empresa tiene muy claro quién es su cliente de hoy, pero no tiene idea de cuál es su cliente de futuro, que son los hijos de sus consumidores actuales que tienen 17 y 18 años. ¿Sí? Me acerco a mi hijo, que tiene 17 años, le comento sobre esa interacción y me dice, papá, no puedes tú trabajar con esa empresa. Le digo, ¿por qué? Porque de estar filmando un comercial para esa empresa, han muerto, no les puedo decir qué animalitos, pero algunos animalitos murieron en el comercial y efectivamente fue así. Y los chicos saben, yo no tenía la más remota idea. Entonces mi hijo me tiene prohibido comprar los productos de esa empresa porque matan animales o porque los hacen sufrir. Entonces esta generación ya no solamente está comprando o no solamente son digitales totalmente, sino que tienen un esquema de valores diferente al nuestro. ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿quién no conoce un vegano o un vegetariano? Mis hijos ya no comen carne de res, por principio.
Y de cerdo definitivamente no, porque los cerdos son muy inteligentes. Entonces, de eso estamos hablando ahora. Así que hay un tema muy disruptivo. Como yo digo, hay un tren que se nos viene y no estamos conscientes de la velocidad con que se viene. Porque estos consumidores, ¿cómo nos van a escoger? No necesariamente por el producto. Seguramente nos van a escoger porque tenemos una experiencia digital, porque tal vez nuestros valores están aliados a sus valores, ¿no es cierto? Y seguramente van a escoger sobre un producto más bien una experiencia, sin lugar a dudas. La experiencia de compra, la experiencia de relacionarse con nuestras empresas es lo que atraen ahora a los consumidores. Sin lugar a dudas, y a todos ustedes, probablemente en nuestro mercado seamos un poquito tolerantes todavía, pero eso está cambiando cada vez más. Y definitivamente quien me haga la vida más sencilla, ¿no es cierto? Y en la medida de lo posible está alineada con mis valores, es con quien yo voy a hacer negocios. Seguramente han visto una versión diferente de esta lámina muchas veces, pero creo que vale la pena mencionarlo. Fíjense en las compañías más grandes del 2001 versus las del 2019. Está claro, ¿no? ¿Quién pensaba hace 2001? Bueno, los que nos acordamos todavía, cuando GE era el rey. ¿Sí? Cuando el CEO de GE era el CEO a nivel mundial y escribía libros y todas las cosas, eso ha cambiado dramáticamente en apenas 20 años. ¿Sí? Y absolutamente todas las compañías que en este momento son las más grandes del mundo tienen que ver con software. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, una cosa ya lo habíamos dicho. ¿Por qué está pasando esto? Porque nosotros como consumidores preferimos ahorita una experiencia digital antes que cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Pero recuerden esto. Esto creo que es importantísimo tener en mente. Toda la tecnología requerida para transformar una industria a través de software es una realidad, existe y está disponible en una escala global hoy. Es decir, en este momento puede haber una startup creando una competencia para ustedes que no tenga que lidiar con procesos antiguos, con gente que tiene 20 años con ustedes, con tecnología de hace 10, 15 años, y puede pensar una cosa completamente disruptiva y tiene las herramientas. Esto ya no es rocket science, esto ya no es una cosa de que es de mañana, de pasado, de 2 años, no. Todas las tecnologías están hoy disponibles. Entonces, alguien está pensando ya en cómo competir con ustedes. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar? Primero, efectivamente, hay todo un proceso de disrupción. ¿De acuerdo? Hemos dicho entonces, todos nosotros somos muy digitales hoy y no es un tema solamente de millennials, es un tema de todos nosotros con diferentes escalas, sin lugar a dudas. Entonces, es un tema de ser cada vez más digitales y el reto de los negocios digitales, sin embargo, es estar centrados en el cliente. Y ese es el problema muchas veces. Se confunde transformación digital, insisto, con el tema de lanzar tecnología a todo. Por ejemplo, en sector financiero o cualquier industria, ¿no es cierto? Ok, voy a transformarme digitalmente. Saco un app y sobre el app le pongo todas las transacciones que tiene un banco dentro. ¿Para qué? ¿Cuántas transacciones tú usas dentro de la aplicación de un banco? Tu consulta de saldos, pago de servicios, transferencias. ¿Qué más? Ya, 4. Entonces, lo importante aquí, siendo que lo que tenemos que pensar es ser digitales primero, es centrarnos en el cliente y ese es el gran error muchas veces cuando empezamos a trabajar en temas de transformación digital. No lo hacemos así, ¿sí? Tenemos que pensar cuáles son sus intereses, cuál es su cultura, qué lo motiva, qué le duele, qué soluciones está buscando y con qué prioridad. Y de esa manera evitamos cometer este tipo de errores. ¿No es cierto? De lanzar tecnología que no solamente no le crea valor al cliente, sino que te incrementa los gastos y probablemente reduzca la satisfacción del cliente en términos de relación con tu compañía. ¿Y a qué deberíamos apuntar? Y ya me voy acercando a la definición de transformación digital. Entonces debemos apuntar a tener o que nuestros clientes tengan una experiencia, ¿no es cierto?, de cliente a lo largo de toda la vida o de toda la relación con la compañía que va desde la prospección hasta la venta, entrega de servicio o incluso del desembarque, que tiene que ser lo suficientemente atractiva
y omnicanal, que es el otro, otro término bastante mal usado, pero que es real, ¿sí? Yo debería ser capaz de poder enganchar a mis clientes en todo un journey digital por los diferentes canales que le cree valor y que le cree lealtad hacia mí. ¿Lealtad por qué? Lealtad porque estoy simplificando de la vida, porque es una relación con poca fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Y es hacia allá que deberíamos apuntar y debería ser el foco de la transformación. Dicho eso, entonces, así es como nosotros vemos el tema de la transformación. Hay diferentes definiciones, ¿no es cierto? Tienes las más tradicionales de Gartner, que dice que la transformación tiene que ver evidentemente con el tema de ingresos, nuevos modelos de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prefiero esta, ¿por qué? Porque la transformación tiene mucho que ver con el Customer Experience. Si no es que todo. Y prefiero esta definición que gira alrededor de eso, donde dice que transformar digitalmente es alinear o invertir en nuevas tecnologías y o modelos de negocio, porque, ojo, no toda la transformación necesariamente tiene que ver con tecnología, aunque muchísimas sí. De manera que podamos enganchar, como dicen, no encontré una traducción de la palabra engage en inglés, pero de alguna manera enganchar al consumidor digital a lo largo de todos los puntos de contacto en el ciclo de la experiencia del cliente. Eso es lo que tenemos que lograr. Y ahí estamos hablando de transformación digital. Enfocándonos primero en la experiencia y teniendo claro qué es lo que debemos lograr, una buena experiencia, listo. Entonces, perfecto. Aplicar tecnología en los diferentes puntos de contacto para garantizar de que esa experiencia cree valor para la empresa y para el cliente. ¿Ok? Evidentemente esto implica que tiene que haber un bottom line, tiene que haber ingresos, tiene que haber utilidad, ¿sí? Transformación digital, innovación, omnicanalidad, que no se traduzca en ingresos y permanencia en el tiempo de las empresas, no es transformación. Es, como decimos en Guayaquil, novelería. Es novelería. Y ese es el gran problema. Confundimos temas de transformación, temas de innovación con temas de ideación. Me empiezo a imaginar cosas espectaculares, pero que no son posibles en el tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy prácticos. Y eso creo que es la parte fundamental. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? De manera que tenga yo ingresos en el corto plazo que me permitan que el ciclo virtuoso vaya avanzando. La época de, oye, me voy a gastar 5 millones de dólares para ver qué pasa, eso no existe. Ya murió. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vemos el ciclo de transformación? Porque finalmente es un ciclo. Y aquí creo que quiero explicar la visión completa. Uno, centrarnos en el cliente. Entender, ¿no? Como yo digo, no vernos el ombligo. Muchas veces nosotros como empresas creemos que el cliente quiere eso. No, no debemos creer. Debemos tratar de asegurarnos de qué es lo que quiere el cliente, ya sea a través de analítica. Mira, aquí he puesto Big Data. Big Data, en mi opinión, es data, ¿no es cierto? Y no tienes que tener un data lake para entender a tu cliente. Puede que tu data esté ahorita en Excel, trabaja con el Excel. Seamos prácticos, ¿sí? Aplica tecnologías o aplica metodologías tipo talleres de descubrimiento, por ejemplo, mapas de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entiende a tu cliente, entiende que le duele, entiende sus problemas y empieza a trabajar innovadoramente a ver cómo soluciona ese problema, ¿sí? Ok, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo pienso fuera de la caja? ¿Cómo voy a diferenciarme de la competencia? Aquí entras, entonces, pasamos de entender al cliente a pensar de una forma innovadora. Ese tema de innovación puede ser de, ¿sabe qué? Formas muy estructuradas, como laboratorios de innovación, o pueden ser procesos internos o simplemente un cambio de cultura que me permita salirme de la caja y pensar de forma diferente. Y luego eso tienes que implantarlo dentro de la compañía, ¿sí? Y esa implantación pasa a nivel de tus procesos, ¿sí? Porque todos tenemos procesos. No puede ser, por ejemplo, el ejemplo del chatbot es un ejemplo clásico donde cambiaste el punto de contacto, por tu proceso interno no cambió nada. Si ponías el chatbot y creas una expectativa de 7x24, alguien tiene que estar atendiendo esos 7x24. Y si tienes que poner inicialmente a una persona para que atienda el chatbot en la noche, lo tienes que hacer. Tienes que cambiar tus procesos. Tienes que cambiar en los touch points, que es lo que estamos hablando, y muchas veces empezamos por aquí, cuando fíjense que esto es casi el final. Toda la parte técnica que hace facing con el cliente y evidentemente todo el tema de mercadeo. Entonces, así vemos nosotros el proceso.
Eso es realmente transformarse digitalmente. Empezar por el cliente, pensar de forma innovadora e implantarlo a nivel de todas las capas de la arquitectura empresarial. Y eso implica tecnología, sí, pero únicamente tecnología, no. Porque el tema de transformación y el tema de experiencia es una cosa que se construye por capas. La experiencia no es solamente el touch point, de ninguna manera. Primero, el tema de transformación es un tema de estrategia. O sea, esto no es una cosa puntual de que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué hacemos, sino que tiene que ser una estrategia liderada por la cabeza de la organización normalmente. Tiene muchísimo que ver con temas de cultura y organización y personas, porque por ahí empezamos. Les doy un ejemplo. Es bien, no me van a creer lo que yo les digo, pero es verdad. Tuvimos una reunión también. Me dicen, oiga, me llama la persona de tecnología. En la reunión estaba la persona de tecnología, pero también estaban las personas de negocio y uno de los dueños del negocio. Y me dicen, oiga, necesito su ayuda para algo. ¿Para qué? Necesito un portal de compras. Ah, perfecto, un portal de compras. ¿Y usted qué vende? Vende esto, perfecto. ¿Y a quién le vende? A este perfil. ¿Cuál era el perfil? Era básicamente mujeres, clase medio baja, baja. Ok. ¿Y estas personas tienen acceso a internet? ¿Usan? No, no tienen. Entonces, por Dios, ¿para qué me pide un portal de compras? Si tu cliente objetivo no tiene acceso a internet. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un problema claramente de personas, ¿sí? Que no entienden de lo que estamos hablando. Entonces, empieza con estrategia y personas. Obviamente, tenemos que hablar de temas de innovación, cambiar el chip, pensar de manera diferente, no de la forma tradicional, porque alguien allá afuera, mi competencia, ya está pensando de forma diferente. Y luego, empezar a traducirlo eso a soluciones concretas, que las podemos traducir en dos tipos. Una puede ser simplemente lo que llamamos ampliación digital, es decir, las competencias que yo tengo, expandirlas y hacerlas más digitalmente. Ejemplo, una vez más, voy a tomar un ejemplo de bancos. El tema del aplicativo de un banco. Díganme ustedes, tenemos ampliación digital y tenemos creación de nuevos modelos. En ese caso es un tema de simplemente ampliación digital. No estoy cambiando el modelo de negocio de un banco por poner todas las aplicaciones en una app, de ninguna manera. Estoy apenas modernizando uno de sus canales. Eso es todo. No estoy cambiando el modelo de negocio per se, pero muchas veces es diferente o es necesario. Porque tal vez, no sé, ahorita no tengo ningún canal digital, no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, tengo que hacerlo. La otra es, listo, pensemos y repensemos el negocio y generemos nuevos modelos de negocio soportados en tecnología y procesos y luego, insisto, construyes todo a nivel de la capa de procesos y tecnología. Entonces, una vez más, tecnología, se dan cuenta, va al final. Todo empieza con una intención, una estrategia, con el equipo correcto, con una visión de innovación y que se construye a nivel de las diferentes capas de la arquitectura empresarial. A veces nos olvidamos de eso. Insisto, una vez más, la experiencia se construye en capas. No es solamente el canal, es tener una oferta apropiada para mi cliente, mantenerlo en el tiempo, a lo largo de toda el journey mientras interactúa con mi compañía. Ahora bien, falta poco. El tema es, entendiendo que eso es transformación digital, ¿no es cierto? El problema es cómo lo hago, ¿no? Que a veces parece eso un elefante, ¿cómo me como el elefante? ¿Por dónde empiezo? Porque ese es el gran problema muchas veces, no sabemos por dónde empezar. Primero, aunque trabajo en una compañía que tiene que ver con tecnología, no te enfoques en la tecnología. Es decir, típica, ¿no? A ver, blockchain, ¿qué voy a hacer con blockchain? ¿O sabes qué? ¿Qué voy a hacer con realidad aumentada? ¿O sabes que necesito un app? ¿Por qué? Porque quiero ser innovador y necesito un app porque no tengo un app. ¿No es cierto? O, puchica, Big Data. Necesitamos Big Data. Tenemos que montar un Data Lake y no podemos hacer nada hasta que no tengamos el Data Lake. Ese es el enfoque equivocado. Por ahí no va el tema. Tampoco te enfoques en una idea particular, ¿no? Nosotros somos monos, ¿no? Entonces, no, somos noveleros. Nos vamos a Miami, vamos a un evento y vemos alguna cosa chéverísima. Entonces, regreso, no. ¿Sabes qué tecnología? Vi esa cosa en Miami, yo quiero eso. Tampoco es el enfoque correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Resuelve un problema.
Simple. Empieza a moverte resolviendo un problema. Escucha a tu cliente, identifica un problema y vamos a resolverlo. ¿Ok? Ahora, no cualquiera. ¿Cómo sé por dónde empezar? Busque algo que tenga estas 3 características. 1, que realmente resuelva un problema para el cliente. Fundamental. Escuchémoslo, hagamos un taller con ellos. ¿Sí? Segundo, evidentemente que sea negocio para la empresa. Para que esto funcione, tiene que haber un caso de negocio, tiene que haber ingresos, tiene que haber utilidad. Porque si no, el concepto pierde credibilidad dentro de la organización. ¿Sí? Hace unos años, no les voy a decir, en una organización aquí en Ecuador, hubo una iniciativa de un área donde gastaron, fuera de broma, cerca de $1 millón, $1,5 millones. Una organización muy grande aquí en Ecuador. ¿Sí? ¿Saben cuántos clientes compraron el producto que se generó con ese $0,5 millón o $1,5 millones? 30 personas. 30. ¿Ok? Entonces, no se generó esto ni esto. Y finalmente, que sea viable, que sea alcanzable en el tiempo y que tenga en consideración tus actuales capacidades, gente y tecnología, o que tenga una inversión razonable. Hace un mes estuve en Costa Rica, estuve en la empresa de seguros más grande de Costa Rica y me senté con el gerente del área de innovación. Esta empresa, como muchas en Costa Rica, es estatal, ¿de acuerdo? Y el área tenía un año, ya tiene funcionando todo el año pasado, este es el segundo año, y lo que me dijo, mira, Javier, hasta ahora no hemos sacado ni un mínimo producto viable. No hemos sacado un solo producto. Si no saco un producto este año, cierran la unidad de innovación. Le digo, ok, perfecto. Entonces estuvimos hablando, etcétera, etcétera, y me dice, dentro de la conversación me dice, oye, pero Javier, si ahorita hago una consultoría con ustedes e identificamos un problema que debemos resolver, ¿no es cierto? Y vemos que es financieramente deseable para la compañía, pero yo soy una empresa pública, entonces solamente en contratarte a ti me demoro 3 meses. Va a ser creo que era un mes la consultoría, una cosa muy cortica, y de ahí si tengo que comprar tecnología, son 3 meses más y se me acabó el año. Le digo, ahí está el error. Porque tienes que ver, porque aquí el tema de innovación, señores, y de transformación digital tiene que ver mucho con practicidad y resultados en el corto plazo. Si no damos resultados en el corto plazo, matamos el concepto. El problema que él había tenido es que, claro, había confundido innovación con ideación. Entonces, había pensado proyectos gigantescos que requerían una gran cantidad de inversión y no tenía las competencias internas para hacerlo. Entonces, claro, el tipo estaba pensando diseñar un Ferrari cuando con suerte podía construir una bicicleta. Entonces, el tema era usar la bicicleta de forma creativa, ¿se dan cuenta? Entonces, este último punto es muy importante. Estos 3 criterios tienen que cumplirse para que tengas posibilidad de éxito y que finalmente puedas hacer que la rueda empiece a andar. Ahora, el otro tema que les decía, una vez que identificas un problema a resolver, ¿no es cierto?, que es relevante para el cliente, que va a generar dinero y que se puede hacer hoy, el otro tema es que tienes que hacerlo ágilmente. Porque te vas a equivocar. Entonces, el otro tema es que debemos estar conscientes, y eso es un tema cultural, de que nos vamos a equivocar. La época en que iba a tener un proyecto perfecto, donde voy a salir en 1 año y medio, no, eso ya murió, olvídate. ¿Sí? Hay que tratar de sacar resultados en 3 meses, máximo 6 meses, y si te equivocaste, bueno, fueron 3 meses, 6 meses, una inversión razonable y das una segunda iteración hasta que encuentres algo que sirva. Entonces hay que trabajar con esta visión de agilidad. Pero, una vez más, pensando primero en la experiencia del cliente, diseñándolo de forma correcta y construyéndola rápidamente. Entonces, esto va de la mano. No puedo yo empezar un proyecto de transformación y decir que me voy a demorar 1 año y medio en tener el primer resultado. Así no funciona. Ahora bien, finalmente, tal vez no al inicio, ¿sí? Tal vez al inicio encontremos un problema, tratemos de resolverlo, aprendamos en el proceso, empecemos a cambiar la cultura organizacional, pero finalmente tú necesitas generar un roadmap. Necesitas saber dónde estás, necesitas saber a dónde vas y necesitas definir las brechas a nivel de estos 4 componentes por lo menos.
gente, procesos, tecnología y el contenido. Eso no significa que vas a cerrar esta brecha en un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. No, pero tú necesitas saber hacia dónde vas para que puedas tomar decisiones conscientes. Ejemplo, tenemos una organización donde le hemos ayudado a construir el roadmap. ¿Sí? Es un roadmap a 5 años. Pero dentro de la planeación estratégica hay que dar resultados específicos para una línea de negocios en los siguientes 6 meses. Para hacer eso, ¿no es cierto?, hay que tomar decisiones a nivel gente, proceso, tecnología, pero particularmente tecnología. Y dadas las presiones de tiempo, se ha tomado una decisión consciente de contratar una solución puntual que sabemos que en 3 años la voy a tener que votar. Pero lo sé. ¿Sí? Y la dirección aprobó el proyecto sabiendo que esa tecnología en particular es porque tenemos que salir en 6 meses, no puedo montar la arquitectura que yo quisiera hoy, la tengo que comprar porque no tenga otra solución. El caso de negocio da, pero ¿sabe qué, presidente ejecutivo? Ojo, esto de acá no significa que he resuelto mi problema, solamente es un parche. Y eso hace que la comunicación interna sea muy clara, ¿no es cierto? Y que a nivel de áreas de tecnología, no sé si hay personas de tecnología acá, tengas credibilidad y puedas defender tus decisiones. ¿Sí? Y este roadmap de transformación debe apuntar a, 1, gente que esté enfocada en experiencia, que entienda de lo que importante es la experiencia del cliente, de tu cliente. Primero, es un cambio cultural importante. Segundo, procesos. La eficiencia, ¿no es cierto?, sigue siendo importante y tenemos que seguir avanzando en el proceso de mejorar la eficiencia operativa, haciendo más eficientes nuestros procesos. Eso de ahí no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que tienes que pensarlo de forma digital. Tú ya no puedes pensar en proyectos de procesos tradicionales, ¿sí? En mi vida pasada, yo trabajé cerca de 7, 8 años en Latinoamérica trabajando en proyectos de eficiencia operativa de forma tradicional, no digital. ¿Ok? Bueno, ese negocio murió. Porque ya no tengo clientes que me digan, oye, está bien, te voy a pagar $500,000 porque te voy a hacer o me vas a transformar o rediseñar a nivel de procesos todo mi modelo de operación. Eso no existe. Tiene que ir definitivamente, primero, con una visión ágil y segundo, pensando en digitalización. Y eso nos lleva al tercer punto, la parte tecnológica. Normalmente a nivel de tecnología, lo que ustedes tienen es un zoológico, seguramente. Tienes tecnologías que compraste ayer, que compraste hace 5 años, hace 10, hace 15, y mientras más años tenga tu empresa, seguramente más hilos tienes. Por tanto, tienes que ir avanzando en formar una arquitectura que te soporte el resto de tu modelo de negocio. Y esto es recontra importante y sin esto no vas a salir adelante. Si no trabajas en esta capa, lo que va a pasar es que las presiones de negocio van a hacer que vuelvas aún más caótico tu back. Si no tienes esta visión, lo que vas a empezar a comprar son más hilos, más soluciones, una al lado de la otra, que luego tienes que ver cómo las pegas entre sí. Entonces, es importantísimo tener esta visión de mediano, largo plazo. Sin esto, simplemente no vuela. Y finalmente, todo el tema de contenido. Es decir, aquí en esta capa de contenido, es lo que yo digo, está todo el conocimiento que potencia el journey. Ahí vamos a tener toda la información relacionada a los clientes, su comportamiento, qué le puedo vender luego, etcétera, etcétera. Y para terminar, recalcar, transformación tiene que ver con personas fundamentalmente y con estrategia. Esto no funciona si no tienes un líder, ¿sí?, en la parte de alta organización, y hay 2 roles que son sumamente importantes. ¿Qué es lo que estoy viendo yo en el mercado? Primero, las áreas de marketing están tomando cada vez más protagonismo en los procesos de transformación, ¿sí? Y son las áreas de tecnología las que probablemente tengan el mayor reto a nivel de transformación de cultura. Porque por un lado los pobres tienen que lidiar con el zoológico que les estaba diciendo, pero por otro lado tienen que trabajar y dar resultados a las áreas de negocios y de marketing. Les doy un caso bien curioso, curioso por lo que uno esperaría, ¿sí? Y tiene que ver en Bolivia. Bolivia, no sé por qué, tal vez porque está muy cerca de Chile, todos estos conceptos de transformación, todos los conceptos de innovación,
están muy en boga, como en todas partes, pero en Bolivia particularmente, ¿sí? Y por lo menos, estoy hablando del sector financiero, cerca del 70% de los vicepresidentes de tecnología de Bolivia, todos el año pasado estuvieron tomando un posgrado de transformación digital e innovación. Y no solamente eso, sino que probablemente cerca del 20-30% de ellos se han transformado o en áreas de marketing o se han transformado en líderes de transformación interna. Entonces, aquí en la parte de tecnología, o te transformas o probablemente desaparezcas. Es así de brutal el tema tecnológico, ¿sí? Porque el 70% que no se ha subido a este bote de innovación, de transformación, simplemente son desplazados. Y lo que está pasando es que les están poniendo al lado o alguien de marketing, ¿no es cierto?, o alguien de innovación, o como quiera que le pongas, que realmente es el que está tomando ahora las decisiones tecnológicas reales y el otro simplemente está ejecutando. Entonces, para terminar, el futuro es digital. Existe la tecnología hoy para transformarse y si ustedes no lo hacen, alguien ya lo está haciendo, ¿sí? No hay muchas empresas que lo están haciendo exitosamente todavía, pero las que lo están haciendo exitosamente van a estar listas y van a tener años de adelanto a ustedes si es que no se suben al bote hoy. Y es real, porque hay gente que sí lo está haciendo y lo está haciendo bien. Resuelve un problema primero, empieza por ahí, ¿sí? Hazlo rápido, falla rápido. Actúa en el corto plazo, pero con una visión de largo plazo, porque si solo te quedas en el corto plazo, vas a cotizar el tema y no va a ser sostenible en el tiempo. Esto es un problema de personas y tengan un roadmap. Listo, muchas gracias.